es dar un mensaje para todos de cariño y de esperanza en esta situación, y mis deseos de que todos los de la escuela, todos los que habéis pasado y todos aquellos que podáis acceder a este vídeo, que os encontréis bien y estéis con todas las personas que os rodean que también se encuentren bien. El objetivo que pretendemos hoy con esta comunicación es compartir más, compartir en el mundo del psicodrama. El significado es poner en común, no es exactamente una clase, ni tiene la pretensión de decir cómo hay que hacer las cosas. Compartir es poner en común desde la preocupación que nos lleva a cómo atender, especialmente a personas que utilizamos técnicas de acción, cómo poder atender de una manera que se asemeje lo más posible a nuestro modo habitual de atender a nuestros pacientes. El título de nuestra comunicación es cómo adaptar las técnicas psicodramáticas a la intervención telemática. Y en un interrogante que define un poco el propósito que conlleva y que nos llevó a esta comunicación es cómo estar cerca a distancia. El cómo estar cerca a distancia es una frase que viene de la mano de una persona que atendía por vía telemática y que de pronto aparece su tristeza, y cuando le pregunto qué te genera la tristeza, lo que generaba la tristeza era que su encuadre habitual de terapia, la cercanía que nosotros ofrecíamos, ya no se daba. De tal manera que el vernos a través de esta vía suponía en sí mismo una fuente de distancia y de zona. Bueno, vamos a empezar un poquito a pasar un poco los distintos puntos que nosotros tenemos. El primero, si veis, es un poco una exposición del modelo que utilizamos en psicodrama bipersonal. Para todos los que habéis pasado por la escuela, habéis hecho la formación, esto es recordaros un poquito las clases de primero. Segundo, cómo adaptar nuestras técnicas más habituales a la intervención a través del ordenador. Cómo conseguimos trasladar un escenario real, nuestro modo de poner las cosas en una escena real, cómo la podemos llevar a una escena que sea una representación. Después, ¿cuáles serían las técnicas básicas que nos permite este tipo de encuadre, las técnicas básicas del psicodrama, las técnicas básicas de acción, cómo las podemos un poquito utilizar, qué limitaciones tenemos? Por último, un matiz o recordar cómo podemos identificar las resistencias en este proceso terapéutico. Y por último, y para mí, lo más personal es compartir qué estoy haciendo sin ninguna pretensión de colocarme en un lugar, de modelar cómo se tienen que hacer las cosas, solo qué estoy haciendo, describir un poco cómo estoy trabajando con las personas que atiendo y después dar un puntito de organización y explicación y sorprenderme un poco con los cambios que en el rol que desempeño como terapeuta se están produciendo en mí cuando trabajo de esta manera. Bueno, para los que habéis hecho psicodrama, lo que os voy a contar son como nuestros principios más básicos y más sencillos. Partimos de una posición de encuentro desde roles complementarios, es decir, el encuentro para nosotros tiene roles asimétricos y en este modelo nuevo que tenemos que ponernos a trabajar, tendremos que ver cómo podemos mantener esa posición de cercanía, pero respetando el rol que cada uno tenemos que desempeñar, qué cambios se van a producir, qué vamos a necesitar para seguir manteniéndonos en ese lugar. Segundo, entendemos que el cambio, aunque usamos técnicas de acción, las técnicas de acción vienen subordinadas a la relación terapéutica. Para nosotros la relación terapéutica es el elemento generador del cambio y transformador de modelos interpersonales internalizados. De tal manera que las técnicas vienen a ser o a estar subordinadas a la relación terapéutica. Son los elementos que contribuyen al cambio, pero el cambio entendemos que se construye en la relación terapéutica. Hay un librito clásico, y tan clásico como antiguo, de 1999, donde un poco desarrollo cuál es, de manera más detallada, cuál es ese proceso. Cuando usamos las técnicas no son ajenas a la intención que ponemos, y hay dos propósitos. Unas que hemos considerado exploratorias, que son simplemente nuestra manera de decir que también necesitamos diagnosticar. Necesitamos desvelar los conflictos no resueltos y, en palabras de Dalmiro, las heridas de la vida. Otras que son elaborativas, donde intentamos reparar precisamente esas heridas de la vida, esos patrones de relación que nos hacen daño o esos modos que hemos intentado
de forma compensatoria de utilizar para protegernos y lo que han conseguido ha sido fijarnos en el dolor, eso que habitualmente se llama conducta represiva. ¿Cómo nos enfrentamos a los conflictos desde estamos en nuestra consulta habitual, somos psicodramatistas, tenemos nuestra acción y un protagonista que hace? ¿Cómo nos enfrentamos a los conflictos en psicodrama bipersonal? Bueno, primero necesitamos un tiempo que vamos a dedicar a lo que nosotros denominamos eso y todos los modelos terapéuticos, el encuadre. El encuadre se concreta en un contrato terapéutico. ¿Qué es nuestro contrato terapéutico? No es más que una propuesta relacional en la que vamos a sostener el cambio. En última instancia, siempre tendremos que remitir a esas normas que hemos puesto desde el principio. De tal manera que nuestro contrato son los cimientos en los que vamos a sostener los desequilibrios intrapsíquicos de las personas que atendemos, pero también va a ser los cimientos en los que vamos a tener que sostener aquellos conflictos que afloren en la relación terapéutica. En segundo lugar, nuestra concepción de intervención no es de acto, es de proceso. En contra un poco de la idea más clásica moreniana, donde la psicodrama era psicodrama de actos, en psicodrama bipersonal tenemos una idea de proceso, de secuencia. ¿Qué es una secuencia? Una sucesión de etapas. Esas etapas que las marca fundamentalmente vienen de la mano de los cambios en la relación interpersonal que se va generando entre la persona que atendemos y nosotros en el rol de terapeuta. Si nosotros tuviéramos que poner nombre en algún lugar, lo hemos denominado así. Hay una fase previncular, es decir, yo no soy nadie para el otro, es alguien que tiene una demanda, pero no se ha parado a pensar quién es la persona que lo recibe, y el puente que nos une, es decir, el lazo que nos une para poder ese sostén que tenemos que construir no está. Con lo cual nuestra intervención va a requerir que hagamos un rol, probablemente simplemente de ser el constructor del puente que nos une. La segunda fase es de vínculo, cuando el puente está establecido, está establecido y une esas dos cosas separadas, estamos en condiciones de poder colocar desde ahí o abordar los cambios internos en la persona que atendemos, que no estará exento de conflictos, de resistencias, de dificultades, pero será el camino. Y la última fase es una fase de despedida o de cierre. La fase de despedida o de cierre es donde más se simetriza, donde nuestros roles como terapeuta y paciente se van desposeyendo de todas esas cargas más de fantasía y de idealización que fueron necesarias en el proceso terapéutico que el paciente colocaba en el terapeuta, y que al final lo que vamos a conseguir es ver dos seres humanos desde una posición para nosotros tan bonita y tan sencilla que llamamos de encuentro. Sería dos seres humanos en relación, quitando en la medida de lo posible las fantasías y preparando para la despedida o la separación. Bueno, si nosotros nos detenemos en cada una de estas etapas, un poquito ya está dicho, pero lo recalco. En la primera etapa, ¿cuál es la función básica que tenemos? Pues construir un sostén terapéutico, crear la suficiente solidez interpersonal que sirva de contenedor a las ansiedades y desequilibrios del mundo intrapsíquico de nuestros clientes. En un mensaje mucho más sencillo, es crear un espacio donde su mundo, sus miedos, etcétera, lo perciba como que ese lugar va a tener la capacidad de sostén, la capacidad de contener, y ya veremos si podemos colocar la esperanza de transformar. La segunda etapa, por decirlo de una manera cortita, el objetivo es la reparación. ¿Qué vamos a reparar? Las heridas de la vida, y de alguna manera creemos que en función de que heridas de la vida no son más que todas aquellas cosas que no hemos podido resolver, nos han quedado fijadas pautas fijas, ¿vale?, de sufrimiento. Por decirlo de una manera, tomando palabras de un psicoanalista muy conocido, tenía una frase muy bonita cuando decían que el psicoanálisis se enfrenta, estáis siempre hablando del pasado. Y él decía una cosa muy bonita, se llama Juan José Rueda. Él decía, no es que el psicoanálisis esté abordando el pasado. El psicoanálisis está abordando lo que no termina de pasar. Pues en esta segunda etapa vamos a intentar eso, abordar esas heridas de la vida, que consiste en aquello que no termina de pasar, y no solo no termina de pasar, sino que en algunos casos es el organizador de la conducta y de la vida. En la medida que el temor predomina y las defensas predominan, la capacidad de adaptación disminuye. Entonces, nuestra segunda etapa, ¿qué pretendemos? Fundamentalmente es una etapa dedicada a la reparación emocional y a la reconstrucción de la identidad.
La tercera etapa es una etapa de despedida. Yo recordaba en mi formación psicoanalítica donde me decían que hay que dedicarle tiempo porque de alguna forma, quizás un poquito inflada la frase, pero es como el duelo de todos los duelos. Bueno, es la despedida que nos prepare para todas las despedidas. En este momento, en esta etapa, hay que mantener dos cositas importantes. Una, ver hasta dónde el paciente ha hecho suyo todo el cambio que se ha producido en el modo de tratarse a sí mismo, los recursos que ha generado, que por decirlo en un lenguaje también un poquito prestado de un señor que se llama Kohut, y lo llamaba transferencia transmutadora. ¿Hasta dónde? Transferencia transmutadora. ¿Hasta dónde ha aprendido a tratarse como se ha visto tratado a lo largo del proceso terapéutico? Y el segundo objetivo es ayudar a una de las cosas más bonitas, pero también más difíciles, que es la despedida desde el cariño. El poder hacer lo que serían duelos sanos, que nos va a tocar muchas veces en la vida. Bueno, si nosotros tenemos estas fases, si esto es lo que habitualmente hacemos, en cada una de ellas, de estas fases, nuestro rol terapéutico tiene matices diferentes. La primera fase, nuestro rol como terapeuta, es de sostén. En la segunda, fundamentalmente, lo que vamos a hacer es intentar manejar y abordar las situaciones, fundamentalmente intentando diferenciar entre los planos de la fantasía y la realidad. ¿Vale? Recordemos siempre que en esta fase el terapeuta es lo que es por la función que desempeña, pero también lo que simboliza para el paciente. Y eso solamente sabe el paciente. Solo el paciente sabe lo que somos para él. Bueno, entonces, por decirlo de alguna manera, nuestro trabajo en esta fase es donde hay transferencia, donde hay distorsión, donde hay una no percepción ni afectiva ni cognitiva, ¿vale? En las relaciones adaptativas que aparezca el tele, que sería la percepción correcta del estar con el otro. Bueno, en estos momentos ahí es donde desplegamos todas nuestras técnicas de intervención, de reparación, de reconstrucción. Ahí es donde los psicodramatistas nos sentimos más, digamos, seguros y satisfechos en el uso de las técnicas de acción o las técnicas psicodramáticas. En la tercera etapa, fundamentalmente lo que pretendemos es aprender un poco ya a despedirnos, pero también desde una posición interpersonal. Las fantasías, las idealizaciones han desaparecido y simplemente nos encontramos en el reconocimiento y el encuentro de dos seres humanos que han hecho un recorrido juntos y que ahora toca la fase de duelo, que supone una separación, como decía antes, una separación desde el cariño. Un sentimiento que no es más que un reflejo de cariño y es un indicador de que la terapia ya está acabada, es el sentimiento de gratitud. Bueno, en esta situación que es nuestro proceso terapéutico y que habitualmente nos sentimos seguros, de pronto nos encontramos que se produce una catástrofe vital como la que hemos visto y tenemos que coger y organizarlos lo mejor que podemos con nuestros pacientes en un encuadre diferente. Entonces, en un setting diferente. Entonces hay dos preguntas que me surgieron a mí y a partir de aquí el yo solamente pretende ser desde una posición humilde, decir, estas son las cosas que me pregunté y en este modo estoy intentando resolverlas. Ni pretende ser un modelo, solamente una forma de mostrar algo por si hay otros que os puede servir con vuestras maneras que habéis tenido que habréis o estaréis desarrollando. Pero lo primero que me aparecen es dos preguntas. La primera es, ¿en qué etapa de terapia se encuentran las personas que atendemos? Claro, si tenemos unas personas donde estamos construyendo la relación terapéutica, se nos va a producir un salto verdaderamente complicado, especialmente si estaban en una fase ambivalente, etcétera, de inicio del tratamiento. La segunda es, bueno, ¿y cómo vamos a adaptar nuestras herramientas, nuestras técnicas a través de una pantalla de ordenador, donde no deja del otro de estar en un espacio que para mí me deja al margen de fundamentalmente aquellas maneras que tengo de hacerles sentir seguros, que son a través del arte. Bueno, intentaré responder a esto, primero centrándome en lo que es la adaptación de las técnicas y segundo, lo vamos a hacer de una manera que me está cada vez a mí sirviendo más. En general estoy acostumbrado a tener una teoría de lo que hago y estoy descubriendo que a lo mejor la teoría de lo que hago no es exactamente lo que hago. Esto viene de la mano de un pequeño recorrido en investigación que se ha creado en la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y Psicodrama, que llamamos Grupo de Investigación de Psicodrama Dalmiro Bustos. Fundamentalmente porque Dalmiro Bustos es el creador del psicodrama de personal.
La persona que coordina este proceso y que nos está ayudando mucho a pensar, a repensarse un poquito y a reconocernos en lo que hacemos, se llama Nacho Serva. Y Nacho, que es un excelente clínico y un metodólogo estupendo, nos dice, está muy bien lo que me contáis que hacéis, pero vamos a hacerlo al revés. Vamos a describir lo que hacemos y después lo explicamos. Pero ya veremos ese recorrido, ¿no? Entonces, desde ahí voy a intentar hacer eso, ¿no? Desde esa lógica, lo que quiero decir es que primero pondré algunas viñetitas de sesiones y de la mano de esa necesidad de explicación intentaré mostrar un poquito algún tipo de organización. Bueno, vamos a empezar por revisar las técnicas básicas de psicodrama. Os recomiendo, si alguna vez queréis mirarlas con rigor, hasta donde yo conozco el libro más riguroso, más sistemático, aunque no es un libro reciente. Las técnicas psicodramáticas, aunque ahora las descubrimos y que las utiliza todo el mundo, tampoco son técnicas recientes. Algunas tienen pues, sus 100 añitos de vida y ni tan mal y ahí vamos funcionando. Pero si alguna vez queréis leer un librito con rigor, es este libro de aquí, ¿vale? Donde presenta las diferentes técnicas, las organiza, las clasifica, dice cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cuál es la secuencia en la que es bueno que se utilicen las técnicas y qué eficacia tienen. Es, desde el punto de vista un poquito del rigor, creo que es el más preciso que tenemos. Bueno, cuando me encuentro un poquito con este libro, lo primero que afirma Piper es una cosa curiosa. Dice, claro, las técnicas psicodramáticas tienen una estructura y esa estructura en circunstancias normales no deben ser alteradas. Añade otra cosa asociada a las técnicas que todavía nos lo pone un poquito más complejo. Dice, ya, pero ojo, la mayoría de las técnicas psicodramáticas requiere un yo auxiliar, un otro con el cual pueda participar el protagonista. Entonces tenemos dos cosas. Un mensaje de no alterar la técnica, usarla del modelo más ajustado a cómo se han construido, porque esa estructura es necesaria, cosa que no vamos a poder hacer, y además tampoco vamos a tener ya auxiliares, es decir, la parte de los ya auxiliares es verdad que los que habéis hecho formación en la escuela, pues la formación en psicodrama bipersonal, ya estamos acostumbrados a trabajar sin ya auxiliares. Bueno, pero ahora vamos a tener que hacer otra cosa. Cuando trabajamos en bipersonal no tenemos ya auxiliares, pero tenemos el recurso de la acción. Ahora solo podemos trabajar en representación. Bueno, entonces con estas dos cosas él nos dice cuáles son lo que podríamos considerar las técnicas básicas. Primero nos da alguna característica y podéis echarle un vistacito, que es bonito recordar, y es que estén justificadas, que tienen que ser breves, con un diseño fácil. Bueno, lo miráis eso. Cuando él habla de las técnicas básicas, es decir, aquellas que son las que pueden aplicarse siempre para cualquier tipo de contenidos, no son técnicas específicas, nos habla de la autopresentación, el role-playing. El role-playing, este hombre es muy metódico, de role-playing con guión y en mayúsculas, porque si no, estamos hablando de otra cosa. El role-playing como técnica de entrenamiento. Bueno, el doble múltiple, la parte, la inversión de roles, la silla vacía, el espejo y el hielo. Bien. Cuando esas las trasladamos, y aquí tenéis un poquito de confiar solo en mi experiencia, cuando en la experiencia y en la vuestra, cuando recogemos esas técnicas y las llevamos a psicodrama bipersonal, realmente nos encontramos con que se van a limitar. Podemos utilizar el role-playing con guión y con mayúsculas, que estoy comprobando en la transparencia que no he puesto con guión y con mayúsculas, el doble, la inversión de roles, la silla vacía y el espejo. ¿Cómo las adaptamos? Habrá muchas maneras. Aquí os muestro cómo lo he hecho. Bueno, ¿en qué consiste el roleplay? Para no ser pesado, recuerdo lo que yo todos sabéis y aquí podéis un poquito mirarlo si queréis recordarlo con algún datito de más histórico. Un roleplay no es más que jugar un rol. Usted va a intentar ser. Me gustaría que fuera esta persona o puede ser cualquier cosa, un concepto, el tiempo, etc. Cuidado con esto, porque podemos jugar en este momento roles como el tiempo que significa para usted en este momento, el confinamiento, el miedo a la muerte. Es decir, cuidado con esto porque aquí no se trata de jugar el rol, sino de no perder nunca nuestro rol terapéutico, que dependerá mucho de las cosas que tengáis cada uno establecidas con cada paciente en concreto,
pero fundamentalmente acordaros, mi máxima siempre en la intervención consiste en no abrir aquello que no podemos contener, ¿vale? Cuidadito con estas cosas, que jugarlas o pedir al sujeto que juegue el rol, simplemente sería eso, pero tenemos que ver si tenemos los recursos para contener. Bueno, ¿cómo lo hago o cómo lo estoy intentando adaptar cuando tengo una persona frente que lo que veo solamente y mi manera de acceso son sus palabras? Lo hago con psicodrama interno. Psicodrama interno es que de pronto el telón no se abre, como hacemos cuando abrimos la escena psicodramática, no, sino que el telón se cierra. Y cerramos para que la representación mental ocupe como todo aquello, el pensamiento, los sentimientos, es decir, intentamos que el sujeto haga un proceso donde el escenario lo coloque dentro de sí mismo. El escenario, como sabéis siempre, es el lugar donde suceden las cosas y con quién suceden, ¿vale? Lo estoy utilizando fundamentalmente para que jueguen el rol del síntoma, la pena, el dolor, etc. Y simplemente lo que pretendo es que hablen, que expresen o que jueguen ese rol para ver en qué medida después tenemos recursos para contenerlos. Simplemente este es el juego inicial, nos vamos a detener en el sentimiento que genera y después utilizaremos técnicas o recursos un poco como de contención, de cuidado y de apoyo. Aquí después es fácil que introduzca un cambio de roles para que desde otros lugares pueda contener la angustia o la tristeza. Bueno, en ocasiones lo que hago es que juegue roles, pero aquí de una manera guiada para generar recursos, ¿vale? El objetivo es, quiero que aparezcan en ti o juegue roles de personas que sabes que están a tu lado, que sabes que cuentas con ellas, que sabes que te quieren. Juega ese rol. Lo que quiero de alguna manera es que active las partes de afecto, de seguridad, de cariño, que están ligadas a otras personas, es decir, que active aquellos vínculos que de alguna manera puede estar necesitando. Intuyo yo en ese momento. Bueno, el soliloquio. Oye, el soliloquio, como sabéis, es una de nuestras técnicas más simpáticas. Solamente es decirle al sujeto que ponga en voz alta aquello que no termina de poder contar. Bueno, cuando lo decimos, o se dice un poquito, cuando pedimos esto, pues me lo pedimos cuando vemos que el sujeto no expresa, que la comunicación le cuesta, que no fluye, etc. Bueno, ¿cómo lo adaptamos en bipersonal? Yo lo estoy utilizando de esta manera. Lo utilizo de un modo adaptado para expresar los sentimientos. Cuando en la conversación con la persona que estoy hablando se interrumpe, o noto el pesar en su mirada, o noto un poquito como que se repliega. ¿Vale? El otro día le decía yo, con cierto humor, estoy aprendiendo una cosa que me transmites, y es tu empático desinterés por lo que te digo. Se lo dije de una manera más cargadita, no dije desinterés, pero no es correcto dejar esas palabras que a veces me permiten serse. Pero es cuidado, de pronto tengo una persona que siento que no está. En esos momentos suelo decirle, ahora pones en voz alta cómo te estás sintiendo, lo que estás pensando. O si es ya está acostumbrado a trabajar, usamos nuestro lenguaje, hace un soliloquio de lo que piensas y lo que sientes en este momento. Otras veces lo utilizo de un modo dinámico, en una escenificación imaginaria para explorar los sentimientos que le genera un poco explorar la escena. Entonces, sencillamente ante situaciones que intuyo que va a ser difícil, que le puede costar, que intuyo, o que es tan obvio el dolor que va a suponer la escena, que lo que quiero simplemente es ver cómo se sitúa frente a la escena. Entonces, también con los ojos cerrados, con el telón cerrado, le digo, sitúa la figura de quien sea frente a ti, pero pone el foco en ti. Y desde ahí haces un soliloquio de cómo te sientes, qué está moviéndose en ti, permanece un instante conectando con lo que estás sintiendo y poniéndolo en voz alta. Esas son las dos maneras en las que utilizo el soliloquio. El doble. El doble para mí es una de las técnicas más complicadas, pero también más enriquecedoras para un terapeuta. Muchas veces para un terapeuta que trabaje desde el modelo psicodramático. El doble tiene una función muy complicada, es la de leer la necesidad del otro, ¿sí? Reconocerla, leerla y en la medida de lo posible expresarla. Ahora nos encontramos un poco que esa función que hacemos habitualmente en acción y que contamos con ciertos recursos como el poder recoger un poco en nuestro propio cuerpo y a través de la acción más información sobre el paciente, eso no lo tenemos. ¿Cómo lo utilizo en representación, es decir, en psicodrama interno?
Intento que se parezca al psicograma bipersonal. Lo que pasa es que mi recurso solamente es verbal para hacérselo saber. Y entonces le digo, ahora me voy a colocar en tu lugar un momentito, ¿vale? Sobre todo eso, como decía antes, cuando detecto que hay cosas no dichas, cuando parece que hay algo que falta. Entonces, la consigna es exactamente igual, mantén los ojos cerrados, ahora yo voy a colocarme en tu lugar y voy a hablar en primera persona como si fueras tú. Aquí hay un matiz. Me interesa sobre todo desvelar aquellas cosas que veo que el sujeto está necesitando y que tiene que cubrir. Es decir, no voy a colocar contenidos que puedan de alguna manera sobrepasar como su capacidad de tolerancia, su posibilidad, sino todo lo contrario. Cuando hago un doble, en estos casos fundamentalmente quiero colocarme en el lugar de la necesidad y expresar la necesidad. Entonces, sí salen de mí palabras como me siento solo y asustado ante la posibilidad de enfermar. Desgraciadamente, si estamos atendiendo a personas solas en este momento, no es infrecuente que más allá de cómo la situación esté más o menos estable, uno de sus miedos es, ya, pero además de que me puedo sentir que esté solo, es que desde la soledad me asusta la posibilidad de enfermar, porque desde ahí no sé si yo voy a tener la capacidad, los recursos, ya no solo de cuidado, sino mis propios recursos de autocuidado. La inversión de roles, venga, acordaros que esta es nuestra técnica reina. ¿Cuál es la dificultad de la inversión de roles? Cuando la trabajamos en el escenario le pedimos al sujeto que juegue a ser él y que juegue a ser otra persona en interacción. Y tenemos la manera de poderle caldear o preparar para que se pueda meter en esa interacción. Pero, claro, cuando nosotros estamos haciéndolo solo dando consignas verbales y el sujeto tiene que rotar, yo soy partidario, ¿no?, de que siga haciéndolo en representación mental. Podríais pedirle que colocara 2 sillas y estuviera cambiando de sillas, pero no sé por qué me resulta más cómodo, porque me parece que conecto, no sé por qué, parece que conecto un poquito más con lo emocional. Si ese trasiego que tiene que hacer solo y sin acompañar, que supondría el cambio de silla, se lo evitamos y le dejamos que se coloque mentalmente en los diferentes lugares. Bueno, cuidado, ¿cuál es la cosa que aparece aquí? ¿Cuál es la dificultad? Que puede ser un cambio de roles puramente cognitivo. Sí, ya me coloco en el otro, hablo desde el otro, pero tú notas que realmente no hay conexión. Tenemos pocas herramientas. Lo único que tenemos, o yo utilizo para ver si lo puedo conseguir, es primero cuidar los tiempos. Los tiempos que es, vamos a darte un tiempito largo para que puedas meterte en el lugar del otro, ¿vale? De tal manera que pueda sentir un poco el personaje. Como siempre, y aquí lo podemos usar, lo podemos apoyar en una entrevista en el rol, de tal manera que veamos hasta dónde se ha caldeado el personaje. ¿Vale? Entonces, fundamentalmente, prolongar el tiempo y generar algún tipo de código para que tú puedas saber que los roles se han cambiado. Por ejemplo, cuando ya estés en el rol, porque tú solo ves una persona con ojos cerrados que te dice que ya está en el rol. Entonces, hazme algún gesto corporal, adopta una posición corporal, donde yo vea que te has colocado en el lugar de esa persona, como que el cuerpo acompañe. Y entonces, con los ojos cerrados, por ejemplo, pongo una contita, me digo, eres una niña de 5 años, entrevisto en el rol, con quién estás, cómo te encuentras, qué tal. Ahora habla esa persona. Bueno, después le digo, ahora nos vamos a colocar en el otro lugar, vamos a cambiar el rol. Haz un pequeño gesto corporal cuando sientas que estás en el rol, puedo utilizar otra vez la entrevista y desde ahí le digo, responde a la niña. Se trata de que no se quede solo en un cambio de rol o en un puro ejercicio de reflexión cognitiva. Bueno, que tampoco es que pensar al otro sea poco, pero esto nos añade un poco la posibilidad que siempre pretendemos de vivir. La última cosilla que podéis hacer, que es como la técnica que Moreno llamaba silla auxiliar. Se lo llamaba hace muchos años y ya sabéis que esto siempre tenemos nuestras cosillas con otros modelos que acaban de descubrir la virtud de las técnicas como la silla vacía y esto que tradicionalmente se llamaba por Moreno Fornés, llamaba la silla auxiliar. ¿Cuál era la función de la silla auxiliar? Él pensaba una cosa, decía, a veces el transitar con un yo auxiliar, el proponer una interacción, cuando las escenas que se van a abordar tienen una intensidad emocional grande o se va a manejar agresividad o violencia o cabe la posibilidad de que solo la presencia del yo auxiliar tenga la capacidad de intimidar e inhibir al,
al protagonista. Entonces lo que hacía era simplemente pues, quitamos esa presencia, esa carga presencial y simplemente dejamos una silla vacía, con el objetivo de que a esa persona le resulte más fácil poder expresar generalmente sentimientos duros, difíciles, agresividad, miedo, etcétera, etcétera, de esa persona. Bueno, ¿cómo lo adaptamos un poquito? ¿Cómo lo adaptamos? Hay una cosa que se decía que nos dice Kipper cuando está trabajando revisando las técnicas. En general, él habla de contraindicaciones y que la técnica de la silla no tiene ninguna contraindicación. Se puede hacer siempre porque es una técnica muy protectora. Bueno, ¿cómo la utilizo yo cuando estoy trabajando a distancia? A mí la palabra esta telemática me parece muy moderna, pero no me gusta. Entonces uso palabras viejas. Pues es una persona que está en otro lado, pero que está lejitos. ¿Cómo trabajo? Pues la utilizo a veces con un fin exploratorio. A veces en el discurso, cuando me están contando cosas, tengo la sensación de que no me están hablando a mí. Ni sé si saben a quién están hablando, sino que muchas veces tengo la impresión de que hay un interlocutor oculto. Entonces, un interlocutor oculto y asociado al dolor. En nuestro lenguaje hay un contrarrol patológico. Cuando eso aparece, la silla vacía la utilizo de esta manera. Le digo, cierra los ojos, recordar, volvemos un poquito a cerrar el telón y nos metemos en nuestro mundo interno. Vamos a construir un escenario donde tú estás hablando como me estás haciendo ahora. Pero frente a ti hay una silla vacía, no hay nadie. Pero según vayas hablando, me gustaría saber si vas identificando a tu interlocutor, si vas viendo con quién estás hablando. Y si le reconoces, pones nombre. A veces el reconocimiento puede ser impreciso. A veces solo aporta un pequeño datito como si es un varón o es una señora. Es decir, nos encontramos con que a veces la información tampoco es que sea como así como de una precisión nítida, pero nos va a dar un pequeño pasito para saber con quién estás hablando, quién es el que está guiando tu conversación. En otras ocasiones lo utilizo con un objetivo catártico, ¿vale? La diferencia está en que cuando utilizamos la silla vacía no metemos el cambio de rol, precisamente porque creemos que el otro rol tiene la suficiente capacidad para inhibir la respuesta, desde el miedo, desde la amenaza, etc. ¿Vale? Entonces simplemente le pregunto y imagine ahí, en esa silla vacía, a quien él quiera, a la figura que considere y exprese lo que en ese momento sea o le apetezca. Bueno, si encontrara que la ansiedad es grande, hago algún pequeño truco, como hacía exactamente igual que utilizo en sesión. Por ejemplo, le digo, imagínate no solamente que te vas a enfrentar a esa figura en esa silla, sino que estamos en sesión, donde estamos tú y yo a tu lado, tú sentado en la silla y la figura a la que te tienes que dirigir frente a ti. Es como intentar apoyarnos en el sostén, en la seguridad de ese vínculo para las personas donde el proceso terapéutico está consolidado. ¿Vale? Desde ahí, a ver si desde ahí puedes dar una respuesta a esa figura que te da. La última técnica que podemos utilizar y que es otra de las clásicas es la técnica del espejo. Recordemos que la técnica del espejo es para señalar aquellas partes que el paciente no ve de sí mismo. Pero generalmente son aquellas cosas que no ve de sí mismo y a ser posible, si pudiera, no le gustaría verlas. ¿Vale? Claro, ¿cómo lo utilizamos esto en psicodrama bipersonal, en representación, como lo estamos haciendo? Realmente no es un espejo lo que hago, juego más con las figuras del observador y el protagonista. Como sabéis, nosotros regulamos la emoción en la medida que el sujeto le hacemos que piense sobre lo que está haciendo o dejándole hacer. O te metes en la acción y estás actuando o te observas desde fuera y tienes la capacidad de pensarte desde fuera. Entonces, más que un espejo, lo que hago es, le coloco los roles del observador y del protagonista y cuando me ha contado una situación, yo he recogido esa información. Y entonces lo único que le digo es, ahora yo voy a ser como una voz, ¿vale? Que va a repetir aquellos mensajes que tú has dicho y tú te quedas en el lugar del observador, el que piensa un poco o recoge y vemos un poquito qué información te da esto que tú decías. Es una especie de entre medias, entre un reflejo que le hago y un lugar en el que le coloco, que es el rol del observador. Bueno, entonces
en ocasiones también esto lo acompaña un poco del doble. Es decir, no solamente te coloco en esto, sino que me permito lograrte. Bueno, esto es lo que yo he podido hacer desde el punto de vista un poco de las adaptaciones. Probablemente habrá otras muchas y otras serán como tan útiles o más como estas. Bueno, la segunda cosa que tenemos es una de las dificultades, que siempre decimos que sin resistencia no hay psicoterapia. Porque claro, si alguien te dice me encuentro mal y tú le dices pues encuéntrate bien y te dice, ay, pues qué razón tiene usted, pues entonces este oficio que lleva muchos años y es complejo, pues ¿para qué? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la resistencia, eh, primero hay una cosa que surgió el otro día también, participé en un debate donde se hablaba de las personas que interrumpen en este momento y en estas situaciones la psicoterapia, si eso es una resistencia. Bueno, puede serlo y puede que sea que no. Es decir, yo creo que hay personas que de alguna manera priorizan tener que afrontar esta situación de realidad de una manera sana y esa respuesta para mí no es una respuesta o una resistencia a la psicoterapia, es decir, la resistencia, la terapia habría seguido. Puede que sea una cierta resistencia en la cual yo me reconozco también de tener que adaptarme a trabajar de esta manera. Pero en todo caso, yo no hago o no uno la idea de interrumpir la psicoterapia en este momento. Interrumpir es dar un tiempo hasta que se retoma. No lo considero una resistencia en sí mismo. Puede ser una respuesta para mí como, por decirlo de alguna forma, de recoger las energías para afrontar una situación que en sí misma puede ser o puede requerir todas nuestras energías. Pero por volver un poquito al tema de la resistencia, cuando hablamos de las resistencias en todas las terapias, nos encontramos que los elementos en los que podemos fijar las resistencias tienen que ver con el contenido que tenemos que abordar. Todos sabemos de aquello de, sí, sí, bueno, pero es que eso casi mejor no es importante o eso no lo quiero hablar. O como muchas veces cuento anécdotas de personas que en la primera o la segunda sesión te dicen, yo no voy a hablar de mi madre, cosa que no deja de hacer durante los siguientes 5 años. Bueno, otras veces es el terapeuta. Claro, aquí recordar un poco el proceso, dónde estáis, si es un inicio de tratamiento, si es una terapia consolidada, etcétera. O si estamos en una fase de despedida, cuidado, una despedida no es una ruptura, ni una, ayer es otra técnica también. Otras dos cosas son el formato del tratamiento y el proceso, el proceso terapéutico. Bueno, en relación al tema, las resistencias en el tema nos van a aparecer como nos aparecen siempre en cualquier lado. Quiero ver un poquito qué le está a usted pasando sobre esto y nos encontramos con las agencializaciones. Pues yo tengo precisamente hoy un día muy bueno, hoy ha salido un día muy bueno, me voy a quedar tranquilito en casa, muy bien, aquí cómodo, estupendo, ¿vale? Otras veces se salen un poquito de su rol, quieren lo que sea. Otras veces no, como siempre. Es lo mismo siempre, malinterpretan las conductas, las consignas, etc. Las resistencias al contenido es básicamente lo mismo que vemos siempre cuando tenemos al paciente. Resistencia al terapeuta. Aquí esto ya venía, ya lo traíamos. Si nos encontramos aquí con las ambivalencias, etcétera, de continúo o no continúo el tratamiento, siempre que veamos esto, las críticas, hay personas que pues ya su propia manera de funcionar, estoy pensando en personas estas donde su relación siempre es desde la protesta y la queja. Bueno, pues cuando nos encontramos con este tipo de personas en una etapa inicial del tratamiento, tendremos que hacer lo mismo en la medida que podamos, en la medida que podamos aclarar qué está pasando, qué nos está pasando, qué necesitamos buscar para que usted pueda abordar sus cosas y, por decirlo de otra manera, no esté aquí decidiendo si yo soy la persona que usted considera que le puede ayudar. Pero bueno, sería exactamente igual. Bueno, ahora bien, como los dos últimos elementos que nosotros tenemos, dice Kipper una cosa graciosa, dice, nuestro formato no es convencional, no es una terapia al uso, claro. Pues ahora nos encontramos con que nuestro formato ahora de una terapia que ya no es convencional todavía tiene que introducir una adaptación complicada. Que aquí nos encontremos con dificultades iniciales hasta que esto pueda producirse, yo creo que es una resistencia adaptativa. O sea, no es fácil para una persona de pronto colocarse en un setting diferente. Para mí, tampoco. Es decir, yo creo que en esto, nuestra posición de encuentro, tenemos que ser honestos. O sea, a mí la posibilidad, perdón, a mí la situación
de no sentir que puedo, en una situación de angustia, contener con mis manos apoyadas los hombros, no me resulta fácil. A mí la sensación de que pierdo el contacto con un paciente solo porque de pronto se reclina y dejo de ver su cara o dejo de ver sus ojos, no me resulta fácil, ¿vale? Entonces, el formato para mí tiene unas dificultades que entiendo que tendremos que vencer, pero que en principio me parece que también sería razonable. Y la última cosita también es la resistencia al proceso. ¿Eh? Nos vamos a encontrar siempre con las mismas dificultades. Resistencia al proceso terapéutico es que podamos encontrarnos con que estamos en el recorrido que estamos atendiendo con ellos, pues haya conflictos que no quieran abordar, que no quieran, etc. Bueno, nos encontraríamos con esa dificultad que siempre aparece. ¿Cómo se manifiesta de un modo específico estas resistencias? Quizás es un trabajo que podemos hacer entre todos. Ir anotando las dificultades que nos vamos encontrando en relación al tema, en relación a la etapa de tratamiento, en relación al encuadre, en relación al terapeuta. Creo que ese es un trabajo que podemos hacer. Bueno, ahora me gustaría mostrar la parte que me parece más personal. Más personal y donde, como os transmitía, mi objetivo simplemente es ver cómo he intentado entender las cosas después de hacerlas. En psicodramas recurrimos siempre a nuestra idea de espontaneidad, pero claro, uno descubre que es espontáneo, pero tiene un modelo implícito de intervención. Yo soy muy espontáneo, pero debajo de lo que hago voy descubriendo un modelo que tengo de actuación. Y mi impresión es que ese modelo, para mí, en este contexto, está cambiando y esto es lo que me gustaría mostrar. La manera de organizar la información que tenéis en la transparencia es una descripción, un intento de comprensión, un modo de intervenir y luego una cosita que pongo ahí porque para mí es informativo también, es si esto que está pasando es más situacional, es intrapsíquico o es situacional e intrapsíquico, que en la mayoría de los casos yo creo que es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, en la primera persona que os pongo aquí, lo que me transmite es una ansiedad recurrente que le desborda ante las dificultades que le supone seguir haciendo su trabajo. Es profesora y es una profesora que se maneja discretamente con medios telemáticos, pero que sus alumnos se manejan bastante mejor que ella. Es una profesora de bachillerato y tiene alumnos adolescentes, etc. Entonces, su queja con bastante angustia es que siente que no es su casa, sino que es un lugar invadido por la tecnología. Dice, estoy invadida a todas horas, veo la presión de los jóvenes y no tengo de momentos de descanso. Podíamos escuchar esto, al no verla a ella, podíamos escucharlo como casi una cosa que genera cierta sonrisa y solidaridad a los que tenemos una cierta edad. Y bueno, pues, los niños estos, pero no había humor. Había un llanto, había un llanto descontrolado, había una situación de miedo. Entonces intento leer qué hace que esta situación la desborde tanto. Me encuentro. Para mí entiendo que su respuesta tiene que ver con una presión real. Su ansiedad es el resultado de la amenaza que siente a su propio valor. Es decir, ella, que se considera una persona competente en este contexto, no se siente competente. Y otra cosa que aparece es un intento defensivo evitativo. Voy a posponer. Bueno, cuando intervengo, mi manera de trabajar va dirigida a contener la angustia. Básicamente, noto que ese es mi objetivo. A legitimarla para que limite las demandas de los otros. Está muy bien que los demás, tus alumnos, sean brillantes y quieran hacer muchas cosas, pero también puedes limitarlas. Y una cosa muy bonita, que siempre que tocamos un poquito pupitas narcisistas aparece, que pedir no es humillante. Ella tiene la suerte de tener hijas universitarias en su casa, que es verdad que cuando le pregunta algo sobre cómo manejar, la miran con un gesto así como, a ver, vamos a decirlo con tierno desdén, pero que ella no lo lee con ninguna ternura, sino que lo lee como un sentimiento de dolor asociado a su propia limitación. Entonces le digo que se deje ayudar, sin que lo viva como humillante, ¿vale? ¿Qué estoy pretendiendo con todo esto? Fundamentalmente mi objetivo en las intervenciones es reafirmarla en lo que es y no en lo que le falta. Lo dejo un poquito ahí, no simplemente es recoger la situación y después voy a intentar mostrar un poco por qué lo hago. La siguiente situación
nos va a mostrar un poquillo más en la intervención ese desencadenamiento de recursos de técnicas que decía antes. Esta es una persona que muestra miedo ante su exmarido, que en esta situación empieza de alguna manera a mostrar, sin llegar a ser un acoso denunciable, porque es muy elegante, pero una presión permanente. Y ya está ya en un estado de terror que simplemente cuando lee un mensaje, cuando lee, ¿no? Cuando mira que aparece un WhatsApp o que aparece un mensaje o que aparece un correo electrónico, prácticamente se llena de la comprensión. Yo tengo la historia de esta mujer y esta mujer tiene una historia de abuso, de acoso, no sé, una historia de bullying. ¿Vale? Y curiosamente se produce un fenómeno muy interesante en su historia que consiste en cómo recoge. Esto fue prolongado durante mucho tiempo, se convirtió como en la figura que es fácil de dañar y de entretenimiento cuando se la dañaba durante muchos años en su colegio. Es una persona ya que tiene una cierta edad, con lo cual pues en aquella época tampoco los apoyos escolares eran los que hay ahora. Pero curiosamente los apoyos familiares no solamente no fueron de apoyo, no fueron apoyos, sino que fueron figuras retraumatizantes. Y retraumatizantes de un modo terrible, porque de pronto el mensaje que se le transmite no es que el otro sea el agresor, es que tú de alguna manera estarás haciendo algo para ser agredido. ¿Eh? Eso se le pone un nombre y entonces ella se encuentra con una frase que sintetiza del siguiente modo su experiencia y su historia. Dice, yo es que no puedo ver a las otras personas con maldad, solo puedo verla en mí. O sea, no solamente he sido la víctima de la agresión, sino que la persona dañada no soy yo, porque el malo no lo puedo ver en los demás, el malo en última instancia soy yo. Bueno, claro, desde ahí esta persona es, como a veces ella misma dice, es empática con el agresor. Bueno, intervención. Pero la intervención, para los que sabéis un poquito cómo trabajamos en trauma, aquí seguimos un poquito el modelo de Catherine, donde ella nos dice, bueno, hay un triángulo, que es el agresor, el agredido y esa autoridad abandónica que no apareció. Esa autoridad abandónica que no apareció en este caso es traumática. Y entonces hago una adaptación. No coloco en el lugar de la figura de esa autoridad abandónica, no coloco a la figura materna, sino que le digo que voy a colocar a ella en esa posición adulta. ¿Por qué? Porque quiero garantizar una respuesta, por lo menos, de no agresión hacia sí mismo. Y entonces lo que descubro es que me estoy viendo que la escena de psicodrama no solamente está estructurada, sino que la voy guiando a un objetivo. En este caso, un objetivo de reparación y de protección. ¿Vale? Lo dejamos un poquito ahí. Aquí nos encontramos otra vez con una escena. La misma es que está desencadenando lo situacional, pero también lo intrapsíquico. Es decir, esto se nos vuelve a unir. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues para describir un poquito en el escenario, venga, colocamos en el escenario mental la niña agredida de 8 años por un grupo de compañeros de clase. La autoridad abandónica es sustituida por la paciente en su posición de adulta. Y el objetivo, protegerle de la retraumatización, incluso ahora en la representación. La siguiente escena, ojalá que la tengamos cada vez que atender menos, pero es verdaderamente desgarradora. La siguiente escena es una persona que está atendiendo por una serie de historias, pero que ahora el elemento que aparece tiene que ver con la situación que se produce cuando su madre tiene que ir al hospital. No estaba enferma del virus, pero tenía una enfermedad ya terminal y los cuidados paliativos tienen que trasladarla al hospital. La descripción que me hace cuando me está hablando de este estado de ánimo, de estos ataques de pánico, de esta ansiedad que tiene, me dice literalmente, se han llevado a mi madre a un hospital de terminales y ya no podré verla hasta que se muera. La he abandonado. Entonces, para ella, la decisión de llevarla al hospital, aunque es de los médicos que la atienden, ¿vale?, para que pueda morir serenamente, pues para ella no deja de ser un abandono hacia su madre. ¿Cómo comprendo esto? Primero me está transmitiendo un mensaje de culpa por abandonarse a su madre, un sentimiento de pérdida. Sabemos que en el duelo hay dos despedidas, hay la despedida del otro y la despedida de mí, que es lo que yo pierdo cuando pierdo al otro. Ese proceso que se puede paralizar
en unas condiciones de estas y nos puede dejar como en un proceso detenido, un proceso que no podamos elaborar, en un proceso donde no se puede iniciar eso. Se va a encontrar con que no se va a poder despedir de su madre como a ella le gustaría y en el mejor de los casos podrá acompañarla con 2 personas más al cementerio. ¿Qué hago yo en la intervención? Pues curiosamente me sorprendo haciendo esto. Me veo peleando, intento eso sí, separarla a ella de sus reproches y confronto con sus reproches incorporando datos de realidad, pero me noto como con una actitud muy beligerante. La decisión no ha sido tuya. ¿Qué me está pasando? Me está pasando que me duele el maltrato hacia sí mismo. Bueno, entonces, otra de las cosas es, aparte de eso, de pelear contra esos reproches, confronto contra la culpa. La culpa, desgraciadamente, tiene algún elemento de los últimos momentos que la acrecenta, ¿no? Por ejemplo, su madre, cuando se la van llevando, dice, me vas a dejar morir sola como... Bueno, en la intervención continúo en diferentes sesiones mostrándome directivo y limitante con sus reproches y sus autoagresiones. Y entonces intento pelear, pero aquí ya de una manera, digamos, con su colaboración. Antes había una cierta confrontación con su autocrítica y con su daño. Aquí ahora intento pelear desde otro lugar, intento construir imágenes y le digo que vamos a hacer una historia desde la imaginación, aunque pueda anotar, donde ella hable de momentos que ha tenido con su madre. La relación con su madre es una relación sin ambivalencia, es una relación de mucho cariño. Podría haber un componente donde ella quizás había una cierta inversión de roles y era más protectora de su madre que su madre de ella, pero en general la relación no tiene ambivalencias manifiestas, etc. Entonces esa historia que va construyendo es una historia de imágenes de cariño. ¿Qué quiero con eso? Quiero protegerla. Quiero protegerla de su propio daño de una manera guiada y directiva, activando imágenes de protección. Venga, la última viñeta para no ser muy pesados. Esta persona nos habla del dolor que ha experimentado cuando un amigo le habla de que su madre ha fallecido. Llega que sí tiene una mala relación con su madre, se plantea qué podría hacer. Más que qué podría hacer, su deseo de acercarse a su madre. Es decir, se quedaría paralizada si perdiera a su madre. De pronto es como la sensación de que hay un contenido que no está resuelto. ¿Cómo lo comprendo? ¿Cómo lo entiendo? Bueno, lo que ella ha visto en el otro activa su temor a la pérdida y sobre todo a la pérdida de una relación que no ha podido resolver, ¿vale? Como no ha podido encontrar en esa relación, no ha podido cubrir lo que ella quería de su madre y lo que ella quería ofrecer a su madre. Entonces, literalmente, para justificar esto, ya me pone una frasecita que dice que querría decirle a su madre que la echa de menos. Trabajamos en psicodrama interno y encadenamos. Construimos la escena mental, ella frente a la imagen de su madre. Empezamos con un soliloquio explorador. ¿Cómo te sientes ante la posibilidad de, y me lo pones en voz alta? Quiero regular la ansiedad antes de que te metas ahí, ¿vale? Primero le ponemos en su rol un poquito, que mire a su madre, que ponga en voz alta y que mire a ver si quiere decir las cosas que desea su madre. Curiosamente me dice que le cuesta, y entonces le pido que haga un cambio de rol. Me coloco en el rol de la madre y me dice, y hago una entrevista al rol, le pregunto en el rol como madre, bueno, y ya me va diciendo, me dice, no me siento cómoda con mi hija siempre me reprocha. Bueno, aquí veo que hago una pequeña cosa que no suelo hacer, porque quiero que la propia persona sea la que lo va desvelando, pero me importa hacerlo. Y me importa, y otra vez es donde voy desvelándome los cambios que estoy introduciéndome a la hora de intervenir. Cuando está en el rol le digo una pregunta, digo, pero con esto, cuando usted dice que su hija le reprocha, ¿usted quiere protegerse del juicio de su hija o quiere protegerse de su propio juicio ante su hija? Ahí, descaradamente, aunque la persona no lo vea, estoy poniendo el foco en que la naturaleza del reproche no tiene que ver o no tiene por qué ver solo con su conducta. Bueno, si ahora recogemos estas viñetas y como me está enseñando a hacer nuestro compañero Nacho, veo qué está pasando en mí, me encuentro y me descubro que el trabajar de esta manera para mí está suponiendo un cambio. ¿Qué cambio? ¿Qué está cambiando en mi intervención? Pues fundamentalmente que lo que estoy viendo es que predominan intervenciones desde la contención. Es decir, mi primera idea, lo que estoy viendo en todas mis intervenciones,
es que no me veo con no sé cómo llamarle, pero no me veo con la confianza y la seguridad de seguir abriendo heridas, sino que prácticamente mi trabajo es contener las que están abiertas. Si tengo que acceder a algunas que encubren la manifestación aparente de la conducta o del momento, voy a acceder a ellas, pero cuidadito, ¿vale? Que lo que voy fundamentalmente a trabajar es desde la contención. Es cierto, y lo pongo un poquito aquí, que desde mi observación mi pregunta es si esto es necesario o lo que refleja son mis dudas acerca de mi capacidad para sostenerme en mi rol de terapeuta con la suficiente seguridad, ¿vale? Luego, primera cosa que estoy notando que es fundamental para mí es eso. Claro, ¿eso qué significa? Eso significa que en psicodrama vertical o con conductas regresivas no voy a entrar salvo que sea el paciente el que va, que entonces lo que hago, salvo que vea que la regresión, pero eso como siempre, salvo que fuera una regresión sin control, una regresión que lo único que llevaría sería un caos interno, un caos emocional, que ahí sí la frenaría. Sin frenarlas, pero solo cuando es el paciente el que va. Segundo, como habéis visto un poquito, también en las técnicas establezco una intervención donde fundamentalmente estoy trabajando con la parte observadora. Si queréis, estoy trabajando más con el yo que se piensa a sí mismo que con el yo experiencial, con el yo que desvela o descubre. Fundamentalmente esto sería casi como un elemento subordinado al primero. Siguiente, no estoy dejando que las escenas se estructuren en algunos casos de una manera como fueron en su original, es decir, la vía de dejar la escena para que aparezcan los componentes de catarsis, de integración, los estoy guiando. Estoy notándome más protector, ¿vale? Especialmente en situaciones desgarradoras. Es decir, y no solamente lo hago en la acción, sino en lo verbal. Frases como esta las digo. Tú no has dejado que tu madre muera sola. Tú no has tenido elección. Y en tu dolor, lo que demuestras es que siempre has querido elegir lo mejor para tu madre. Creo que hay más que una opinión en lo que digo, creo que refleja su conducta, pero en cualquier caso lo que hago que no he hecho nunca es mostrar como claramente un mensaje de apoyo, un mensaje de sostén, y cuando utilizo la escena busco recursos protectores, como cuando trabajamos en trauma, para garantizar el sostén. Y la última parte, si yo dijera cómo estoy trabajando, claro, la posición de encuentro creo que la sigo manteniendo, pero es un encuentro donde soy más directivo, guío más, dirijo más. ¿Por qué lo hago? Fundamentalmente porque en este momento, lo que estoy intentando es apoyar a ese sujeto frente a situaciones que no sé si tiene la capacidad de sostener, pero que yo percibo que yo posiblemente no podría sostener en algunos casos. Con lo cual, a mí, que alguien me cogiera de los hombros, como hacemos en psicodrama, y me sostuviera, me parece que me ayudaría. Eso es lo que me lleva a tener un rol más directo. Bueno, esto es lo que estoy haciendo. Mi propósito hoy, compartirlo. Para todos los que trabajáis con técnicas activas en psicodrama, la única cosa es compartirlo. Que os sirva un poquito para pensaros, y si algo de lo que os sirve, de lo que os mostramos, os abre vías o invita a que vosotros compartáis las vuestras, habremos conseguido un objetivo. Es sentirnos que todos peleamos juntos frente a una situación que es especialmente dolorosa. Aunque no os puedo ver y no sé quiénes estaréis del otro lado, os deseo lo mejor siempre, ¿vale? En este momento, del cariño, que todos estéis bien y que todos los vuestros estén bien. Un beso.